Feliz lunes, ¿cómo están todos? Hoy tenemos un buen programa. Vamos a darle unos minutitos a la plataforma como siempre para que vaya avisando que estamos en vivo. Y vamos a darle unos minuticos a Erika, que bueno, yo estoy en Miami por trabajo y Erika está manejando y dice, ay, voy a parquear donde sea para hacer el programa, hay mucho tranque. Últimamente en Panamá hay mucho tranque. ¿Cómo andan hoy? Ya pronto viene Mariana de Fonakids, va a ser un súper programa. Chiriquí, ¿cómo están? Saludos de Chiriquí. Vamos a hacer un poquito de tiempo, un minutico de tiempo para que llegue Erika y para poder tener suficientes personas ya conectadas para introducir el tema de hoy. ¿De dónde nos visitan hoy? Yo sé que hay mucha gente interesada en este tema. Sin duda es importantísimo el tema de la alimentación. Yo sé que yo insisto, pero por algo debe ser. Y a ver, sí pasa muchas veces que nuestros hijos no quieren comer por temas sensoriales. Y tiene que ver con texturas, con olores, con sabores, con colores. Desde Guatemala, República Dominicana, Perú, fabuloso. Hola, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es sobre la alimentación y los niños que tienen problemas sensoriales orales. Quiere decir que no aceptan todos los alimentos por su textura, sabor, olor, color. Incluso hay muchos niños que no quieren comer sólidos, que quieren todo en papilla o todo licuado. Hay muchos niños grandes que están tomando sopas a los 8 años y todavía no te comen una presa de pollo. Y todo esto tiene una razón de ser, ¿verdad? Uruguay, Venezuela presente. En otros lives con el doctor Loyácono, por ejemplo, desde Portugal, Dios mío, wow, qué hora es por allá. México, saludos. Desde Orlando, yo estoy en Miami, estamos cerquitas. ¿Qué sucede? Que en otras ocasiones hemos tocado el tema de por qué los niños no quieren comer por un doctor, ¿verdad? Un doctor que dice, hay muchas veces una razón biológica, sea acidez, sea gastritis, sea alguna bacteria, alguna adicción a un alimento. Pero también está la parte sensorial, la parte terapéutica, cosas que nosotros hoy podemos aprender junto a nuestra experta del día, Mariana Rodríguez de Fonakids de Argentina, sobre cómo podemos primero notar que es un problema sensorial, ¿verdad? Y después ver qué podemos hacer en casa para que nuestros hijos se vayan metiendo nuevos alimentos a la boca. Desde Costa Rica, desde Ohio, buenísimo. Vamos a ver si ya llegó Erika, todavía creo que no. Vamos a darle unos minuticos también a Mariana para que se conecte. Desde Ecuador, estuve en Ecuador hace poquito, muy bonito Ecuador. Y bueno, ya tenemos bastantes personas, así que ojalá que, déjame decirle que se conecten de una para no hacerlos perder más tiempo. Desde Chile, buenísimo. Hay mucha gente también de Argentina, yo sé, porque muchos de ustedes me escribieron por la falta de hora. Hay gente que lo ve después, desde República Dominicana, buenísimo. Sin duda creo que vamos a llegar a tener muchas respuestas hoy. Desde Panamá en la casa, buenísimo. Y alguien me puso una banderita, pero te juro que no lo puedo ver, está muy chiquito. Desde España, oh my gosh, que son como la 1:30 de la mañana en España. ¿Cómo estás? Mamá de Manuel de San José, Colombia, mucho gusto. Desde Los Ángeles, California, bienvenidos. Bolivia, Venezuela, El Salvador, todas partes del mundo. Es que es impresionante. Siento que eventualmente estas son cosas que van a tener acceso a tener. ¿Por qué mi hijo no come? No es normal que un niño no coma. Tendría que poder comer. ¿Por qué tienen problemas sensoriales? Tantas preguntas que le quiero hacer a nuestra profesional del día que en cualquier minuto se conecta. 2:30 de la noche. Wow, debe estar muerta. Bueno, si no logras verte todo el episodio, quiero recordarles que esto va a quedar grabado, como todos nuestros programas. Ya tenemos 80 programas grabados y siempre pueden ver el programa que les guste al momento que más lo necesiten. Sí, a mí también me gusta este tema. Estoy nada más esperando que todo el mundo se conecte. Estamos ya 7:35. Estos 5 minutos acá solas se sienten como mucho. Ya llegó mi invitada. Déjame aceptar la solicitud. Este gran tema porque sé que sin duda hay muchas preguntas.
Y bueno, yo también quiero respuestas de por qué mi propia hija no come ciertas cosas. Hola Mariana, Hola, Luna, ¿cómo estás? bien, ¿cómo estás Miriam? ¿Cómo están todos? Ahí estaba mirando que están de todos los países, hay gente hoy, así que Sí, o sea, bien, definitivamente tenemos una representación de no solamente Latinoamérica, sino Europa, también Estados Unidos. Sin duda creo que este tema ya está traspasando los países, está pasando en muchos lados y Erika viene en cualquier minuto. Lo que pasa es que en Panamá hay unos tranques horribles y me dice, ¿qué lo hago del carro? Y es que tranquila, llega tranquila, que Mariana y yo tenemos esto. Mariana, hay muchos niños que no están comiendo. Y como tú sabes, aquí hemos hecho lives con el doctor Loyacono sobre la parte biológica, porque tenemos que descartar eso y me parece que al principio hay que decirlo. Descarten problemas biológicos por los cuales un niño no come, sea acidez, sea que le duele un diente, sea gastritis. Pero si ya descartamos esas cosas y el tema es sensorial oral, ¿nos puedes empezar el tema con cómo saber si es sensorial oral el problema y luego ya vamos a las soluciones? bien, bien. Bueno, la idea es esto, ¿no? Como estabas contando, cada vez vemos más niños que presentan aversión a alimentos o rechazo alimenticio, que siempre seleccionan el mismo alimento. Y bien, como habló el doctor en el vivo, uno lo que hace es ver, en realidad ir un poco más allá, hacer como una evaluación para ver, bueno, cuál es la causa por el cual no ingiere más alimentos, pero lo que vamos a ver es que hay distintos factores, ¿no? Uno puede ser médico, ¿no? Que puede haber alguna condición o algún tipo de infección específica, pero también puede haber otras, ¿sí? Que por ahí los niños no pueden expresar, como por ejemplo dolor por un reflujo gastroesofágico, malestar por gastritis, o sea, vamos a ver que hay distintos factores que por ahí en niños pequeños o en niños que tampoco tienen la habilidad para comunicar, que pueden expresar por qué no quieren o no aceptan un alimento, ¿no? Descartado todo lo que tiene que ver con lo que es dolor, malestar y la parte médica, hay lo que tenemos que ver son dos componentes sumamente importantes, ¿no? Uno es el componente sensorial, y vamos a ver un poco qué es el componente sensorial. Y por otro lado, lo que llamamos habilidades oromotoras, ¿no? Porque muchas veces el hecho de continuar, ¿sí? Comiendo papilla, ¿sí? A una avanzada edad, tampoco lo que hace es ejercitar todo lo que tiene que ver con la parte de los músculos de la masticación. Entonces muchas veces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿es un trastorno sensorial de base motora o la imposibilidad de masticar, ¿sí? De aceptar otro alimento, es el que nos retrae la posibilidad, ¿no? De aceptar nuevos elementos en una Claro. dieta. Entonces, vamos a ver que muchas veces cuando suelen darse estas situaciones de que no aceptan otros alimentos, yo digo, hay una frase que es como para aprender, así como los niños aprenden a comer, aprenden a no comer, ¿sí? ¿Así? Erika, ya estás en vivo. Hola. Hola Erika, Aquí está Colombia. ¿cómo Buenas estás? noches. Bueno, Raza, buscando el primer estacionamiento para escuchar esta súper interesante información que tenemos para todos ustedes. Continúen. bien, estaba diciendo como una frase como que quiero que se la graben. Los niños, así como aprenden a comer, aprenden a no comer. O sea, cuando algo es nuevo o no me gusta, y ahora vamos a ver un poco cuáles son cuando hay una dificultad de base sensorial o de base motora. Pero vamos a ver, ¿sí? Que así como un niño aprende a comer, cuando algo no me gusta o no lo conozco, lo rechazo, ¿no? ¿Qué hacemos los adultos? No, no le gusta. Rápidamente o no, no le gusta. Entonces terminamos a veces como acompañando esta selectividad sin querer y por el afán de que el niño esté nutrido, no sacarle lo único que come. Y en realidad hay como varias reglas en lo que tiene que ver con la parte sensorial que vamos a ir más adelante. Pero
dijimos, el dolor lo vieron o sea, una razón era el dolor, que puede ser por reflujo, vómitos, esofagitis. Dijimos malestar, náuseas, constipación, congestión, algo en el sistema nervioso en hiperalerta. Y después tenemos, yo decía que podemos tener dificultades motoras, ¿sí?, para comer, que terminan causando una aversión sensorial o viceversa. ¿Y qué es lo que puede pasar? Hay muchos niños o muchos papás que en la consulta lo que refieren es que hubo ahogos, o que se aspiró con algún alimento, o pobre tono y motilidad de todo lo que es la zona oral, pobre coordinación de mano y boca. O sea, hay muchas habilidades oromotoras reducidas o situaciones que generan un trauma, no solo en los niños, sino en los papás, que llevan, ¿sí?, a, bueno, no, le voy a dar el alimento procesado porque todavía no mastica. Y casa de herrero, cuchillo de palo, les cuento que yo al mío con 2 años trato de procesarle todo, porque a veces yo trabajo con esto y a veces uno tiene terror de que un niño se ahogue, ¿no? Entonces, Claro. a veces somos o sea, sin querer, lo que terminamos haciendo es como protegiendo esta selectividad. Y en realidad hay algo que llaman los americanos que es la regla de 10, ¿sí? Ningún niño va a comer un alimento, ¿sí?, que no sea seguro. Y cuando hablo de seguro, ¿sí?, las personas más seguras para los niños son los papás, ¿sí? Entonces, el momento, me voy a ir con tips primero. El momento de alimentación es un momento cultural. Y así como hablar se aprende por imitación, a comer también. O sea, un niño no va a comer ningún alimento que no vea, ¿sí?, a su adulto de afecto ingerirlo. Entonces, esto del modelar, del mostrar, ¿sí?, en un principio lo que yo quiero que el niño coma es fundamental, ¿sí? El hecho de compartir el momento, ¿sí?, y de la presentación del estímulo. O sea, pero vamos a ver un poquito, ¿sí?, lo que puede impactar en cuanto a lo que es procesamiento sensorial, ¿no? Y hacia esa pregunta, hacia ya va a dirigir a mi pregunta. Por ejemplo, hay muchos papás que nos están viendo que tienen niños que tienen algún diagnóstico, alguna condición, dicen, bueno, es que mi hijo solo quiere comer tal o cual alimento, porque a lo mejor hay algo más atrás, más allá, por alguno de estos factores que usted ha dicho. ¿Hacia qué especialista yo me tengo que dirigir como papá o como mamá para saber si es que le duele o si es que no puede procesarlos bien? O sea, para saber cuál realmente es el motivo de la selectividad de ciertos alimentos o el rechazo a los demás alimentos. Bien, lo primero que hay que hacer es, bueno, el médico gastroenterólogo, que es el que estudia todo lo que es el sistema digestivo, ¿sí? A veces son los neurólogos, los neuropediatras, los que se encargan de hacer como una evaluación exhaustiva. Por ejemplo, hay estudios de la deglución para ver si no hay broncoaspiraciones del alimento. O sea, para ver toda la parte médica, siempre lo ideal primero es descartar todo lo que es tema médico, porque muchas veces pasa que un niño no está comiendo o quiere comer siempre lo mismo, pero son niños con reflujo que no tienen ninguna sintomatología más que bueno, no acepto nada que me genere malestar. Como no puedo decir que otro alimento me genera malestar, siempre como lo que acepta mi organismo de una forma, Claro. o sea, sana, ¿no? Y bueno, yo creo que todos hemos pasado situaciones de gastritis, de reflujo. O sea, imagínense en un niño con ese ardor, con esa sensación, ¿no?, sin poder expresarlo. Entonces, Exactamente. no tienen... Entonces lo va a asociar inmediatamente con el alimento o con algo que sabe que le puede provocar eso, pero no lo puede expresar, simplemente lo rechaza. Es una manera de comunicarse. Pero yo creo, Maru, en ese momento que estamos eligiendo este doctor, necesito que las personas que nos están escuchando entiendan que no todos los doctores van a poder descubrir la razón, porque lastimosamente, hoy por hoy muchos doctores dicen, es porque tiene autismo. Entonces, ese no es el doctor para ti. Es por eso que aquí hemos elegido doctores como el doctor Nicolás Loyacono. O sea, hemos hecho diferentes médicos que van alineados con ver más allá de un diagnóstico. Es decir, un pediatra como lo que es el doctor Loyacono y dice, o el doctor Guido Lupi, que dice, no es normal que un niño no quiera comer. Entonces,
yo sí quiero volver a la parte sensorial, porque esta parte médica ya hemos hecho, o sea, ya, por favor, necesitan ver los lives que ya lo hemos puesto, ya está hecho, pero sí sucede, Maru, que ya hemos descartado cosas médicas y el niño ve un color y pucutu, o un olor y quiere vomitar, o solamente quiere sopas. Entonces quiero centrar esto ya, sabemos que el médico es número uno, buscar un buen médico. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, el segundo paso, lo ideal y lo más apropiado es buscar una terapeuta, sí, especializada en lo que es integración sensorial, sí, que pueda hacer una evaluación de lo que es integración sensorial, o un profesional de la salud. En mi caso, mi profesión es neurolingüística y yo por muchos niños me especialicé, pero éramos creo que 3 neurolingüistas y todas terapeutas ocupacionales, porque en realidad, o sea, lo que es la alimentación selectiva tiene que ver con lo que es la integración sensorial, y la integración sensorial es la capacidad de tomar información de los sentidos, procesarla y dar una respuesta adaptativa al final, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos dificultad para procesar la información que viene de los sentidos, lo que podemos hacer es tener un umbral bajo, o sea, tenemos una hiperrespuesta, ¿sí? Frente a, por ejemplo, a un alimento, o una hiporrespuesta, ¿sí? Somos menos sensibles y más sensibles. O sea, lo más importante es que así como aprendemos a través de los sentidos, también el alimento ingresa a través de los sentidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que uno ve en la clínica? O sea, lo primero que uno tiene que ver es la parte visual, ¿no? Hay niños que si hay un alimento de un color específico, de una forma específica, ni siquiera entran a la habitación, ¿sí? Entonces, lo primero que vemos es tolera el alimento en el espacio, o sea, vamos a ver todo lo que es la parte de procesamiento visual. O sea, un niño con hiperrespuesta, lo que va a hacer es, va a tender a ni siquiera acercarse al alimento. O le voy a poner el alimento en la mesa y va a estar mirando para el otro lado. O sea, va a evitar, ¿sí?, desde el minuto 1 contacto con este alimento, ¿sí? Entonces, es el primer sensorio, el visual, ¿no? Y hay como una escalera, hay un método que se llama ESO Feeding Program, donde ellas plantean, hay como una escalera y hay que atravesar todas las barreras. De hecho, cuando uno quiere que un niño coma, no vamos a trabajar comer, lo que vamos a trabajar es la aceptación de ese alimento a través de los sensorios, a través del juego. ¿Sí? Vamos a jugar y vamos a ir tratando de trasladar, ¿sí?, la aceptación desde lo que es visual, desde lo que es táctil, desde lo que es por percepción. O sea, vamos a atravesar todos los sensorios. El primero que tenemos que atravesar es el visual, ¿sí? El segundo sensorio que uno tiene que ver es el olfato. ¿Por qué? Porque hay niños que aceptan el alimento pero lo miran desde lejos, o giran la cabeza también, o presentan arcadas. ¿Sí? Y esto, ¿qué significa eso? Como que hacen el reflejo de gagging, el reflejo de arcada, como que van a vomitar. Pero esto tiene que ver, ¿sí?, con que si el alimento no entró a la boca y tengo esta hiperrespuesta, ¿sí?, tiene que ver con una cuestión sensorial olfativa, ¿no? ¿Se entiende? Sí, o sea, muy importante. Primero por los ojos, después por el olfato. Entonces, Bien. si por ejemplo hay papás que dicen, mato porque mi hijo coma una proteína, ¿verdad? Y dicen, vamos a darle, No la comen. claro, quieren darle pollo al niño. Y el niño se rehúsa hasta estar en la misma mesa con el pollo, podemos decir que es visual. Si ya se sentó y lo huele, que muchos de nuestros hijos hacen eso, que agarran el alimento y como que lo huelen y lo rechazan, entonces es el olfato. Bien, segundo. El tercero es lo táctil. Por lo general, ningún niño se va a llevar un alimento a la boca que no acepte desde lo que es táctil. Primero, ¿sí?, acepto, ¿sí?, desde lo que es táctil y después me lo llevo a la boca. O sea que si un niño agarra el alimento, ¿sí?, y se lo pone acá, no podemos decir que ese alimento no le gusta, porque ni siquiera pasó por las papilas gustativas. En realidad hay como un rechazo, ¿sí?, desde lo que es la parte sensorial oral, pero no podemos decir que no le gusta el alimento, o sea, todavía no está preparado para ingresar ese alimento a su boca. ¿Sí? Eso es muy bueno. Y cuando pasa esto, cuando lo rechaza por la parte sensorial,
por ejemplo, mi hijo Rocco, la gelatina no lo tolera, o sea, es lo único porque él come todo. Pero él, y me di cuenta que no hay problema con la alimentación, sino es que simplemente esa textura la rechaza totalmente. Es por algo que produce esta textura a nivel sensorial en su organismo. Claro, en realidad lo que está, o sea, es como una versión a ese tipo, o hay que ver si es a la temperatura, si es a lo gomoso. Entonces, lo que uno tiene que hacer es buscar texturas similares y empezar a jugar. Y ni siquiera por ahí masa, slime, ¿no? Lo que vamos haciendo es aceptar, no voy a pedirle a un niño que algo que no tolera del tacto se lo lleve a la boca, porque no va a poder. Okay. O sea, si no lo tolero de acá, no lo voy a tolerar desde lo que es oral. Buenísimo. ¿Sí? Pero me encanta. Nos pueden romper los pasos. Empecemos con la visual. ¿Qué pasa si yo quiero que mi hijo coma un pollo y no puede estar en la misma mesa? Bien, lo que tenemos que hacer es primero jugar, ¿sí? Y ir acercándolo, ¿no? Okay. Por eso, a veces, lo que planteamos mucho en lo que es la intervención es esto de modelar y de comer, qué rico, como exageradamente, o sea, los niños no van a comer nada que no dijera el adulto. Por eso esto de la regla de 10, acuérdense, la regla de 10 es esto de exponer, exponer, exponer. O sea, muchas veces a mí me ha pasado que entran y hay, por ejemplo, algo y ni siquiera es un alimento, por ahí es un juguete y lo revolean. Pero porque no lo pueden tolerar, por ahí no toleran el color, ¿sí? Por lo general, cuando es visual, tiene que ver con el color, ¿sí? De ese alimento. Entonces, por ahí empezar a ver, bueno, ¿qué otros elementos de ese color, ¿sí? O similar puedo incorporar a través del juego, ¿no? Lo que se plantea es que a través del juego, ¿sí? Empecemos a hacer como, a aceptar lo que es color, lo que es táctil, lo que es olfativo, ¿sí? De hecho, ahora tengo una familia que fue a hacer un tratamiento a Estados Unidos y me contaban que el olfato, ¿sí? En muchos niños no está desarrollado, ¿no? Y que en el olfato, ¿sí? Se encuentran, ¿sí? Y conexiones neuronales que tienen que ver con la parte social. Entonces, un niño que no puede olfatear, ¿sí? Que es algo tan primitivo, ¿no? Como un bebé a través del olfato descubre, sabe que está su mamá o que no está su mamá, o si su mamá llega de trabajar, llora o la busca porque la olfateó, ¿no? Bueno, en muchos niños esto no se desarrolla. Es algo como bastante, no lo había escuchado, yo es Poco común. algo nuevo, o no sé si nuevo, ¿no? Pero es para ciertas cuestiones específicas, y decía yo, qué interesante es porque hay muchos niños, ¿sí? Que tienen trastornos de lo que es la alimentación de base sensorial, que no tienen olfato. Entonces, si yo no puedo registrar, o sea, no activo lo sensorial, ¿no? ¿Cómo me voy a llevar algo a la boca que no sé qué es? Claro, porque puede ¿Sí? ser peligroso. Entonces, si la parte visual, digamos que tú le quieres servir algo rojo a tu hijo rechaza. Entonces dices, ok, ya lo rechazaste y no puede ni estar sentado, vamos a comprar juguetes rojos o capaz el alimento en plástico por el color rojo. Buscar la manera de jugar para que acepte el color, ¿cierto? Perfecto, sí. Vamos a trabajar a través de lo sensorial para aceptar, ¿sí? El color, ¿sí? O sea, en un principio todo lo que tiene que ver con la parte visual. Ok, y Okay. ahora lo vamos a las texturas. ¿Cómo hacemos con eso? Bien, la textura, ¿sí? Todo lo que es textura tiene que ver con, por ejemplo, no es lo mismo algo líquido que un yogur, que, por ejemplo, un yogur con banana pisada, ¿no? La textura tiene que ver con aceptar el alimento desde lo que es propiocepción, desde lo que son los dedos. Entonces, lo que hacemos es jugamos con masa, con slime, con agua, meter las manos en porotos, o sea, vamos a trabajar a desensibilizar todo lo que es el tacto para llevarlo a ese alimento. Y de hecho, las teorías o los programas que hay de alimentación lo que plantean es el alimento presentárselo para jugar y no para comer, ¿sí? Jugar con ese alimento, ¿sí? Entonces no De hecho, deberíamos presionar, cómetelo. ¿Cuánto tiempo
No, es que además es como nosotros, si a ti te obligan a hacer algo, tú lo rechazas de una vez y Tal somos cual. adultos. Sí, 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 sí. Ahora los niños hay que trabajarlo, pero ¿cuánto tiempo más o menos es un periodo aceptable para empezar a jugar con estos alimentos para ver si el niño lo acepta? Esto, el tiempo lo va a poner el niño, ¿sí? Ok, Por eso a veces es ver toda, o sea, hay que tener en cuenta, o sea, bueno, que primero, o sea, el tema es que cuando un niño se da cuenta que nosotros queremos que coma un alimento, ahí es donde va a rechazar. En cambio, lo perdimos. en cambio, yo tengo un niño que no solo yogur comía y terminamos comiendo asado en 6 meses. Y te los cuento porque realmente, o sea, había varias cuestiones, había cuestiones sensoriales, visual, auditiva, pero también había tenido un ahogo, ¿no? Y indirectamente, o sea, como estaba el miedo de la familia también de volverle a dar algo y que se ahogue, entonces, Claro. pero bueno, vamos por el canal sensorial, tenemos visual, ¿sí? Dijimos olfativo, después ahí sí viene el gusto, ¿no? Y ahí le tenemos que ver la cara al niño, si se lo pone en la boca y hace este gesto de no me... Ahí, ¿sí? O es muy agrio, o es muy dulce, o no. O por ahí hay niños que se llevan o se tocan la boca con el alimento y los ves que se quedan con los ojos abiertos pero no hacen ninguna reacción, porque en realidad lo aceptó de lo táctil y lo aceptó de lo que es proprioceptivo oral, Y ¿sí? ahí puedes Entonces, modelárselo también. Ya cuando el niño está tocándose los labios, tú como mamá ya también te lo comes enfrente de él. enfrente Se el ve qué y lo llevamos rico. a la boca. ¡Qué rico! ¿Sí? O sea, sin pedirle que lo coma. O sea, las terapias de alimentación no ponen el foco en la alimentación, sino en la aceptación de todo lo que tiene que ver del canal sensorial, porque si el niño no está comiendo alimentos o está con X alimento, es porque hay algo de la barrera sensorial que no lo deja ingresar algo nuevo. Entonces tenemos que ver dónde está parada, o sea, dónde está, o sea, y este trabajo lo hacemos con cada alimento que presentamos, ¿no? Uno por Eh, uno. uno por uno. Y tener en cuenta, bueno, yo digo, está el gusto y después tenemos todo lo que es la parte motriz, la motricidad, ¿no? Y en lo que es gustativo, vamos a ver que no solo intervienen papilas gustativas, sino que también interviene lo auditivo. Porque cuando comemos, hacemos ruidos, ¿sí? Interoceptivos que van al sistema nervioso. Y hay niños que no toleran el ruido. Entonces necesitan Wow. comer todo como muy sólido, porque semisólido, porque lo semisólido no hace que se active la masticación, que la masticación genera como mucho más movimiento interoceptivo de lo que es la mandíbula y también, o sea, un niño que tiene hipersensibilidad auditiva puede que no quiera comer cosas crunchy o cosas como muy crocantes porque el ruido ese, ¿sí? O sea, lo desregula. Entonces, come siempre lo que es seguro, ¿no? Ahora, un niño que tiene bajo umbral, ¿sí? A nivel de lo que es sensorialidad oral, va a buscar cosas picantes, va a buscar cosas con mucho sabor, va a buscar con mucho olor. Entonces, tenemos los dos perfiles. Hay niños, ¿sí? Que nosotros podemos ver a través de la alimentación, ¿sí? Cómo es su respuesta, si es hipo o hiper, ¿no? Y a través de la presentación de algunos alimentos, cómo va respondiendo, Ya. ¿no? Ok, yo tengo una pregunta. Cuando hay condiciones que llevan a un severo compromiso sensorial, estas, terapias abarcan mucho más versus un niño que no tenga un compromiso sensorial, Es que en realidad o va es mucho para más allá. niños con trastornos sensoriales severos. O sea, hay niños que vienen con un alimento y no comen solo banano o solo yogur, ¿no? Lo que uno hace es, no vamos a sacarle el alimento que come, pero vamos a empezar a través de juego a presentar distintos alimentos, que los empiece a aceptar de lo visual, que lo empiece a aceptar de lo táctil, y que solo primero ponga el dedo y se lleve la comida a la boca. No vamos a obligar a comer a un niño, ¿sí? También hay otros niños que lo que vemos es que hay entre horas, como no aceptan los alimentos
que se preparan en la hora de la cena o el almuerzo, picotean, ¿no? Entonces, hay como muchos tips para que uno pueda, ¿sí?, llegar a la hora de la alimentación con hambre. Entonces, ahí vamos a ponerle el alimento que come, porque no vamos a dejar de nutrirlo, ¿no? Y sabemos cuál es su alimento seguro, pero le vamos a poner un poquito y le vamos a poner el nuevo alimento. Se lo vamos a ir presentando a poco, si ya lo acepta desde lo visual, si ya lo acepta, ¿sí?, desde lo que es olfativo, si lo acepta de lo que es táctil, se lo vamos a poner, ni siquiera en su plato, se lo vamos a poner en el centro de la mesa y nos vamos a servir, qué rico, ¿no? Y Pero vamos a es muy dejar, interesante lo que acabas de decir. Ya tiene que haber pasado la aceptación. O sea, si tú sabes que tu hijo rechaza eso, no se lo puedes poner en su mesa porque ni siquiera va a comer lo que sí come, ¿cierto? o lo va a tirar, lo que va a hacer es lo va a tirar. Qué interesante. Pero, ¿cómo? Acá tenemos muchos comentarios y vamos a empezar a leerlo porque hay muchos papás y mamás que obviamente estaban esperando este live precisamente para tener orientación. Dice, mi hijo solo come pollo, solo come carne, cero arroz, ensaladas, no hamburguesas, no pastas, ya no sé ni qué hacer. O sea, pollo, carne y arroz. Bien, igual, bueno, ahí lo que da pauta es que mastica, usa la masticación, ¿sí? Lo que hay que hacer es buscar la forma, o sea, a través del juego empezar a decir, bueno, ¿qué alimentos se comen en la casa? Porque también, por más que yo quiera incorporar un alimento, si no es un alimento que ve, o sea, a diario, ¿no? Entonces, bueno, ponerse dentro de los alimentos que come, buscar colores similares, porque ella acepta el color de la carne, acepta el color del Claro. pollo, ¿sí? Y acepta el color del arroz, entonces no le voy a poner un zapallo naranja o un tomate rojo, tratar de buscar, ¿sí?, por ahí una palta pisada con un poco de arroz. Entonces lo que voy a hacer es primero jugar con la palta, cortar la palta delante de él, ¿sí?, pisar la palta. Mi objetivo cuando le presento un nuevo alimento no es que lo ingiera, sino que lo acepte, ¿sí?, y que él solo lo lleve a la boca y lo pruebe. O sea, vamos a pasar, ¿sí? Vamos a pasar, o sea, vamos a sacar el foco en comer, porque en realidad lo que hacemos cuando nosotros presionamos para comer es generar el efecto contrario, ¿no? Es Claro, como que aumentamos el nivel de aversión. Y encima, no solo eso, sino que después reforzamos dejándole el alimento que solo comen, porque ¿no? tenemos miedo como papás que no coman más nada. Entonces, ese miedo hay que vencerlo y saber que si el problema está en lo sensorial oral, esto es lo que tenemos que hacer. Hay muchos comentarios que no voy a leer ahorita, pero sí quiero. Y eso es importante lo que tú acabas de decir, porque esta es la información que tenemos ahora, nosotros como papás. Antes, ¿qué pasaba con nuestros papás cuando tú no querías comer algo? Te obligaba a comerlo. Claro, O sea, nosotros venimos de esa escuela, tú no te pares de esa mesa hasta que tú no no como. comas. Pero eso era de antes, porque no se tenía todo Toda esto esta con lo que información. contamos ahora. Entonces hay que cambiar nosotros como papás, creo que hay que hacer una introspección y cambiar ese chip y tener más paciencia y tener todo este tipo de orientación nueva o información nueva que nos va a llevar con mucha paciencia en conjunto, en este caso con el especialista, a lograr nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que nuestros hijos pues amplíen su gama de alimentación por su nutrición, por su bien. Maru, hay algo importante, porque hay muchos comentarios y quiero volver a decir, hay mucha, ay, pero come tal cosa, se le hincha la barriguita, mi hijo solamente quiere comer cosas crunchy, que eso es muchas veces sinónimo de acidez. La parte médica tenemos que verlo con un médico y muchas veces la razón por la cual sus hijos no están aceptando alimentos nuevos tiene que ver con una base médica. Busquen el programa del doctor Nicolás Loyácono y vean ese que tiene toda esa información que ustedes me están pidiendo en los comentarios ahora. Esta parte de este live tiene que ver con lo sensorial oral. Entonces, regresemos al tema. Yo quiero que nos modeles ahorita, Maru, ¿cómo sería una sesión de un niño? Ponte que la mamá dice, quiero que me tome agua. Mi hijo no toma agua. O sea, ¿cómo uno puede empezar? No aguanta la textura, no aguanta el sabor, no aguanta nada. ¿Ok? Y siempre tienen que meterle jugos. ¿Cómo harías tú? O sea, ¿cómo se ve una sesión de juego con un alimento que el niño rechaza?
Bien, eso es lo que les iba a contar ahora. Lo primero que tengo que hacer es pensar, ¿sí?, en lo que quiero incorporar a través del juego, ¿sí? Primero a través del modelado social, por ejemplo, si vamos en el agua, en el caso del agua no, pero en el caso del alimento es involucrar al niño desde que empezamos a preparar el alimento, ¿sí?, hasta el momento en que el alimento se sirve, o sea, que tenga, o sea, que sea parte de la preparación del alimento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando con un niño, banana, palta, o sea, come solo licuado, entonces lo que hago es corto la banana delante de él, pero no quiero que la coma, lo que quiero es que la agarre, que juegue, que la manipule, que primero acepte desde lo que es táctil. Ya lo aceptó desde lo visual, ahora lo vamos a aceptar desde lo que es táctil, ¿sí? Ya solito se llevó el dedo a la boca, ¿sí? Lo primero que hace un niño es enchastrarse, y esto de enchastrarse es fundamental en la exploración táctil, esto de, ay, que no se ensucie, ¿no? Porque uno se pone, ay, revolvió esto, una termina con zapallo en la cabeza, terminamos todos, ¿no? Pero tiene que ver con la aceptación de los nuevos alimentos, tiene que ver con que toco y si fue mucho para mí lo revoleo o lo tiro. Entonces, primero involucrarlos en la preparación del alimento, ¿sí? Que vaya a la verdulería, que compre el alimento, que lo acepte, sí, desde antes de que el alimento sea servido en la mesa, ¿no? Por otro lado, los niños, sabemos que los niños aprenden a comer por imitación también a través del juego. Entonces, mi objetivo no tiene que ser ese alimento que yo quiero que ingiera, lo primero que tengo que hacer es que lo acepte desde todos los sensorios para que después solo se lo pueda llevar a la boca y lo pueda incorporar en su dieta, ¿no? ¿Qué se hace Entonces, con los de los olores? Porque ya entendí lo visual, que podemos traer diferentes cosas del mismo color para jugar, ya entendí la textura, porque pueden tocar un montón de cosas, pero ¿cómo haces para que acepte el olor? trabajar con lo sensorial olfativo. Oleo una flor, un café, un perfume, o sea, como que uno empieza a despertar el olfato. Y de Ya. hecho, cuando uno empieza a ver esto es como lo que más cuesta, porque los niños con dificultades sensoriales de alimentación no saben usar, inspirar para oler. Entonces es algo que hay que desarrollar. Abren la boca, por lo general abren la boca, ¿no? Como que no tienen el sentido del olfato muy desarrollado. Y también, por eso muchas veces, si no percibo desde el olfato o hay un sensorio que no se activa frente a un alimento, no es seguro, no sé lo que me estoy llevando a la boca, ¿no? Entonces, Ok, y es bueno entonces hacer este tipo de terapias con, por ejemplo, esto con el olfato, diversos olores, para que su olfato o se vaya acostumbrando Ahora, a los diversos olores. tal No, cual. no le tiene que gustar un olor, porque como cualquiera le pueden rechazar un olor, porque también eso está dentro de uno, ¿no? Pero hacer este tipo de terapias con diversos olores para ir como desarrollándole precisamente ese sentido. Ese sentido. Y en realidad hay alimentos que no son comunes, pero hay otros que sí. Entonces hay que activar el olfato. ¿Sí? Es un sensorio que tenemos que activar. Por otro lado, los niños no comen nada que no sea ingerido por sus adultos de alto afecto. Entonces, esto mucho modelado, o sea, no sin esperar que el niño coma. Primero tengo que mostrarle que es algo seguro y yo me lo voy a llevar a la boca. ¿Sí? sin Por decirle nada al ejemplo, niño. ¿eh? Sin decirle nada al niño, o sea, estamos modelando, es decir, Porque el objetivo de las terapias de alimentación es la aceptación del alimento de forma natural, ¿sí? Si yo fuerzo a un niño a que se ingiere un alimento, lo que voy a generar es aumentar la aversión. Entonces, tenemos que ver en algún lado, hay como una escalera, ¿te acordás? Que te mostré, hay una escalera, ¿sí? Que el último paso, hay niños que aceptan el alimento pero no tienen la habilidad para masticar. Entonces ahí hay que incorporar un programa oromotor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los niños con síndrome de Down lo que hacen es, con la macroglosia sacan, expulsan el alimento, o si hay alguna dificultad más neuromotora, donde no hay habilidad para lo que es la lateralización lingual, entonces si no puedo llevar el alimento de un lado al otro para desmenuzarlo, también no me puedo llevar un pedazo de carne, ¿sí? Y claro, necesito ¿cómo una sabemos, bombilla. cómo Entonces, saber si nuestros hijos no pueden masticar bien? Por eso. bueno, ahí sí, el que se especializa es más un fonoaudiólogo, un logopeda, un terapeuta del lenguaje que pueda a evaluar todo lo que son las habilidades oromotoras. Y yo estaba
hasta ahí estaba, hacía todo lo que era oromotor, por varios casos y por varios niños terminó haciendo este programa de alimentación, que la realidad es que, o sea, tiene como mucho éxito. ¿Por qué? Porque uno trabaja desde donde, o sea, lo que uno tiene que buscar es dónde, ¿sí? ¿Cuál es el sensorio que no deja ingresar o sumar nuevos alimentos? También hay mucho que se genera alrededor, porque es esto, cuando un niño no come, eh, uno lo que hace es terminar dándole lo que come. Entonces, de alguna manera terminamos como reforzando positivamente esa selectividad. Y ahí es donde se genera un problema de conducta en relación a la alimentación, ¿no? Claro. Y es verdad, todo, Puede haber, por ejemplo, niños que no tienen ninguna condición o ningún diagnóstico. Te estoy hablando, por ejemplo, mi hijo mayor rechaza todas las frutas y vegetales, tiene solamente una selectividad, no ha ni terminado o sea, y ya de repente, eso no, este color no, o sea, puede haber algo detrás de ese rechazo o puede ser que simplemente no quiera porque, porque es un por vegetal. capricho. En realidad, O porque es un vegetal y no se ve tan atractivo como una pizza, porque seamos sinceros, los vegetales no y son el tan sabor. atractivos como una pizza, como una hamburguesa, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí ¿Cómo podemos? Ahí es el modelado, porque si uno come, qué rico esto, qué rico esto, qué rico esto, por ahí al principio decir, bueno, frutillas o fresas o las frutas en licuado son mucho más ricas que la fruta en sí, pero tiene que, o sea, por eso digo, el gusto va a ser si se llevó el alimento a la boca y no le gustó, porque le fue muy agrio, porque le fue muy dulce, por la textura, o sea, todos tenemos trastornos sensoriales de alimentación. Todos. Nadie zafa. O sea, yo de chica no comía cebolla, no comía morrón, no comía. Ay, Yo no comía sopas y ahora las amo. O sea, yo detestaba las sopas, la sensación, y pero ahora las amo. O sea, que estoy tratando como de acordarme cuándo fue que cambió eso o cómo fue que cambió eso, pero sí lo que recuerdo es que me obligaban a tomar sopa y yo detestaba eso, o sea, eso me creó un ah, rechazo total y porque lo asociaba con los bowls, hablando que hoy es 31, los bowls de las brujas. Entonces, para mí las brujas preparaban sopa. Yo decía, pero ¿cómo me van a servir sopa a mí si eso lo hacen las brujas? Porque lo asociaba y todo en mi cabeza, o sea, todo era por asociación, hasta que un poco más grande, obviamente, pues no sabía de lo que me estaba perdiendo porque las sopas son deliciosas. Entonces, a lo mejor también puede ser algo de esto. tal cual. Por ejemplo, a mí me obligaban a comer también verduras, frutas, y no comía casi nada. O sea, después cuando empecé a probar, y de hecho hoy en día sigo incorporando alimentos porque siempre fui bastante como selectiva, digo, wow, lo que me perdí, ¿no? Berenjenas al escabeche, por ejemplo, que mi abuela hizo toda la vida, ahora probé de mi suegra y dije, nunca comí de mi abuela. Entonces, uno a veces es como que cuando hay algo que no le gusta desde lo visual, desde lo olfativo, o sea, todos tenemos gustos, hay cosas que nos gustan mucho y hay cosas que no nos gustan y hay cosas que nos gustan más que otras. Hay un El tema comentario, y mira interesante esto, Maru. Mi hijo es fóbico a las aves y ni pensar en comer una carne o un pollo. Entonces, o sea, digamos que ya el chico le tiene miedo al mismo animal. No puedes traer el pollo para jugar con el niño. Entonces, ¿cómo no, si le tiene pánico al mismo animal y mucho, o sea, ya lo relaciona con lo que tiene en el plato? ¿Cómo se hace en ese caso? no, y bueno, ahí, o sea, la presentación del alimento, ahí va la creatividad del terapeuta, ¿no? De, por ejemplo, no sé, yo con el pollo armo lo primero es esto de aceptarlo, o sea, hay que ver, o sea, obviamente que si no acepta el animal, uno no sirve el animal arriba del plato, ¿no? Entonces es la forma de preparación, o dárselo en milanesa, empanada, o sea, buscar la forma de... O los nuggets estos que tienen forma de corazoncito, otros tienen forma Bueno, como atractiva hacia los niños, me imagino, ¿no? cada Para vez, poder vender el producto. claro, y cada vez más si uno ve en el mercado de la alimentación, o sea, en las grandes empresas de alimentación, que a los niños vienen las patitas, los chicken nuggets, las patitas de pollo con formitas, o sea, como que cada Pero vez... ahí caemos en lo procesado y en la porquería. Y es lo que yo no quiero que la gente escuche. Ay, qué bueno, mañana mismo voy a comprar un chicken nugget en McDonald's porque entonces me canso de hacer No me de marca. o sea, del gluten y de la inflamación.
es ahí. O sea, ¿qué pasa? Ok, mi hijo no come nada, solamente chicken nuggets de McDonald's. Eso sí lo acepta, pero pollo no. Mira, no menciones marca, por favor, no Bueno, menciones perdón las marca. marcas. Estoy hablando de algo de En general, en general. comida chatarra, ¿ok? Van a comer comida chatarra porque eso sí lo aceptan, porque esos alimentos están hechos con cosas que son muy adictivas. Entonces, si yo quiero que mi hijo coma algo nuevo, no, o sea, no es conveniente ir corriendo hacia la comida chatarra. Lo tengo que hacer desde No, casa, no, desde el no. juego. No, no, y aparte le generamos un daño. Sabemos que la comida procesada o eso, en realidad no sabemos qué tiene y muchas veces tienen componentes adictivos. Entonces, pero bueno, en realidad lo ideal es a los niños poder cocinar, saber la fuente del alimento, saber que el pollo o la carne está en buen estado, saber qué es lo que le estamos dando para comer, ¿no? Eh, Después, otra cosa como muy importante es la rutina de alimentación. Por Ok. eso, esto del picoteo constante, si como galletitas entre horas, entonces lo que vemos es que el niño debe permanecer sentado, aprender a poder estar sentado en la hora de comer, por más que no coma, ¿no? Esto de ver al otro, de usar, que esto se perdió un montón y de hecho a ver, yo tengo un niño pequeño y a veces si no le pongo el celular a la noche no come, para que coma y se entretenga, pero bueno, el momento de la alimentación tiene que ser un momento de compartir, un momento de la familia, el niño tiene que ver al adulto comer el alimento que queremos que coma o por lo menos verlo, ¿no? Hay una regla que dicen que un niño va a rechazar un alimento 10 veces si es nuevo, ¿no? Desde lo visual. O sea que recién a la número 11 Wow. lo va a aceptar desde lo visual, para que tengan como una regla de que a veces es exponerlo, ¿no? O sea, uno tiende a decir, bueno, no, le puse 3 veces, no quiso, ya no le damos más, ¿no? 10. Uno como, Y a veces también de cómo se lo presentes. Y yo recuerdo, con mi hijo más grande, un poco más chico, dice que vas a comer deditos de pollo. ¿Te imaginas un niño de 3 años imaginándose deditos de pollo? Él pensaba que eran los dedos del pollo, o sea, en su cabeza. Los dedos, y lo rechazó. O deditos de pescado. Entonces yo tuve que cambiar la palabra deditos por palitos. O sea, por otras cosas que no sonara en su cabeza. Bueno, hay gente que es un poco más radical que otra, para que él lo asimilara un poco mejor. Y, por ejemplo, al principio le costaba un poco más el pescado y lo que hacíamos es que lo hacíamos de la misma manera en que hacíamos el pollo. Entonces, al principio pensaba que era pollo y realmente era pescado. Ya. claro, Entonces, los papás a veces nos las tenemos que ingeniar y poner hasta creativos para poder pues, empezar a introducir este tipo de cosas. Con mi hijo, mi pobre hijo más grande, Roberto Luca, él ama la pizza y yo siempre le digo, y no puede ver un tomate. Y yo siempre le digo, pero si la salsa de la pizza, la roja, es salsa de tomate. Y él me dice, pero no es lo mismo. Y me di cuenta que era por la textura, o sea, del tomate en sí, eh, eh, le causa como cierta aprensión a comérselo, cierto rechazo. Sin embargo, en una salsa, la adora, la ama, y es exactamente lo mismo. claro, es que es eso, a veces es el alimento, bueno, si no lo acepta, por ejemplo, el tomate, bueno, se lo presentamos procesado, ¿no? O en salsa de tomate. Entonces, otra cosa sumamente importante que uno tiene que tener en cuenta cuando uno presenta un alimento es y tiene que hacerse un hábito, como una rutina para terminar aceptándolo. Entonces, a veces esto, o sea, crear una rutina para la alimentación, decir, bueno, este es tu plato, vamos a buscar tu plato, tu cuchara, tu lugar donde me siento. Y hay algo que es muy importante, que es lo que llamamos estabilidad postural. Un niño, ¿sí? Para que pueda ingerir cómodamente un alimento, tiene que estar en 90-90-90, sentado, pies apoyados, ¿sí? Si el niño está Ok. con pies de las sillas, en la silla, si está con los pies sueltos, ¿sí? Eso le resta estabilidad al tronco, por lo que en realidad va a tener que, su sistema nervioso va a tener que estar como en hiperalerta, tratando de luchar contra la gravedad para sostener o sea, el tono muscular. Wow. Entonces, eso está estudiado y esto de la estabilidad postural de un niño para comer es un 50%. Y Bien, eso ¿sí? pasa también, que como están con el iPad, la mayoría, entonces siempre están con Están la cabeza agachada, con el cuerpo mal. Entonces, al final, lo que yo estoy entendiendo hasta ahora
es, si rechaza tu hijo un alimento por un problema sensorial, hay que jugar, hay que ponerlos a cortar, hay que hasta llevarlos a comprar, que ellos lo metan en la bolsa, cualquier cosa que tenga que ver con que el niño lo toque y lo meta o lo saque o lo ponga, ayuda a mamá a cortar, etcétera. Eso es juego, nunca le pidas que coma. Cuando ya es hora de comer, uno lo sienta que tiene que estar sentado con los pies bien puestos, bien sentado, sin ningún electrónico, para que pueda él ver cómo mamá y papá y hermanos están comiendo esos alimentos, aunque en su plato solamente haya lo que él come, ¿cierto? Ojo, pero también mamá y papá y hermanos tienen que estar cero cosas Seguro. electrónicas, porque tenemos que, o sea, de nada vale que se lo quitemos a ellos y nosotros sigamos en el celular mientras estamos comiendo. Tal cual. No, y es modelar, es modelar. Hoy justo vi una familia y hablábamos de esto, ¿no? O sea, cómo uno le va a restringir la tecnología si estamos todo el día con el teléfono, ¿no? Porque los Sí. niños quieren el teléfono, porque los niños quieren pantalla, porque es lo que ven también. Entonces, bueno, el alimento entra por los ojos. Primero lo acepto desde lo visual, ¿sí? Una vez que lo acepté de lo visual, voy a empezar a atravesar las otras barreras hasta que el niño decida probarlo. Ahí vamos a ver, recién cuando el niño se lleva un alimento a la boca y lo traga, vamos a ver si le gustó o no. Para que se lleve el alimento a la boca tenemos que ver primero que tenga la habilidad para masticar ese alimento también, porque hay niños por ahí que si uno le da un alimento, o sea, cuando uno empieza a pasar de semisólidos a sólidos, siempre buscamos semisólidos que sean fundibles, que se disuelvan con la propia saliva, porque son alimentos que si llegan a irse para atrás, ¿sí? El niño no se ahoga, con la misma saliva se disuelven, ¿no? Entonces, Ok. hay como un montón de tips, ¿sí? Que por ahí después yo les puedo armar algo para que suban, para acompañar como tipo de tips específicos que tienen que ver con todo esto, ¿no? Cómo atravesar la barrera de lo sensorial, ver, evaluar las habilidades oromotoras. Número uno, siempre la parte médica, en un principio, o sea, el médico tiene que poder evaluar si cómo está ese niño desde todo lo que es su sistema digestivo, ¿no? De su sistema neuro también, o sea, ver que si hay alguna otra razón, ¿no? Muchas veces hay niños que tienen reflujo y a veces se autoaspiran con el alimento, con la misma saliva, entonces, bueno, el hecho de llevar algo a su boca es riesgoso, realmente les da miedo, entonces es esto, es acompañarlos, ¿no? Desde lo que es la aceptación desde de todos los sensorios que están involucrados, que uno no se da cuenta, pero a todos hay algo que no nos gusta, ¿sí? ¿O qué pasa, por ejemplo, si, eh, y me quedó muy claro el proceso de sentarse a la mesa y todo, pero qué pasa, por ejemplo, si tengo un niño muy hiperactivo, que le cuesta esa parte, que le cuesta sentarse en una mesa a compartir? Bueno, ahí lo que tenemos que buscar, o sea, es empezar a hacer como un entrenamiento. Ahí es como más un tema de conducta o de esta hiperactividad que se traspasa en conducta. Entonces, por ahí lo que hay que hacer es, bueno, como decía antes, buscar una rutina, ¿no? En Estados Unidos se usa mucho lo que es la booster chair, de como la sillita del auto, donde uno lo sienta, ¿sí? Y no lo voy a sentar a comer al principio, lo voy a sentar a jugar, ¿no? Y, o sea, a Claro. manipular ese alimento y ir aumentando como el tiempo, 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Y empezar a crearle el hábito de que ese es el lugar, ¿sí? Donde va a poder ingerir alimentos. Para no Ahora, ser para enemigo el esto, ¿cómo? o sea, para que la mesa de comedor no se vuelva en el enemigo, o sea, siempre incorporar el juego con los alimentos. Yo recuerdo, por ejemplo, Raquel, y la razón por la cual lo estoy mencionando es porque vi un comentario más arriba que muy similar a lo que pasaba con mi hija. La mamá decía que su hija con autismo no quería tocar nunca un alimento, que todo siempre era cuchillo y tenedor, o sea, no existía que se quisiera ensuciar y Raquel era muy similar y recuerdo que cuando yo la llevé a una terapia de comida, le quitaron los cubiertos y le tiraron el plato de comida como en una bandeja de plástico. Ellos querían que Raquel lo comiera con las manos. Y yo decía, pero esto no es echar para atrás lo que ya entrené. Y me dijeron, no. ¿Y qué es lo que estás diciendo tú? O sea, ella tenía que poder aguantar tocar la comida con las manos de las cosas que ya aceptaba para poder tocar otras cosas o qué onda con eso.
Sí, es que en realidad es esto, o sea, a veces es, por eso digo, cuando uno empieza estos programas, vos seleccionás 3 alimentos, o sea, vas con esos alimentos y después vas sumando. A veces ni siquiera empezás con el alimento porque, o sea, ya no se puede, desde lo visual uno no lo puede ver. Entonces es esto de, bueno, ¿qué es lo que uno quiere, no? Como familia, qué es lo que, o desde lo médico también, porque uno trabaja a veces con el médico diciendo, bueno, no, tiene que ingerir este alimento, de qué forma, pero sí, esto se va dando de manera paulatina y en realidad tiene que ver con, también, por eso digo, tiene mucho que ver el contexto, porque el contexto va a acompañar, ¿no? Es normal que el Claro. niño no quiera o no, o sea, por eso digo, no le vamos a sacar lo que ella come, pero sí le vamos a poner menos cantidad y tiene que llegar a ese momento con hambre, Y ya, ¿sí? ya En nuestra dándose época siempre decían, dice, déjalo. Una vez escuché a una mamá, no, en algún momento le va a dar hambre, así que no lo quiero obligar, porque en algún momento le va a dar hambre. Esto es saludable? Es que sí, o sea, porque en realidad es parte de la conducta, por eso dije que estos trastornos se terminan atravesando lo que es sensorial y terminan impactando lo que es conducta. Entonces, esto de la sillita, como yo les decía, al principio, bueno, es jugar, no es que coma, es crearle el hábito, ¿sí? A veces, obviamente, que esto tiene que ir acompañado del médico y lo más importante es que el niño esté nutrido. Pero ¿qué pasa? Si no empezamos a hacer ajustes a nivel contextual, ¿sí? Para crear ese hábito de alimentación, y bueno, es muy difícil porque, como les digo, es un aprendizaje social. El comer es un aprendizaje social. Entonces, si no me puedo sentar y ver, y no puedo compartir, y no puedo mirar, ¿sí? Y no tengo un otro que me modele, ¿no? Muchas veces lo que uno hace al principio es, vamos y nos sentamos con los niños en una mesa chiquitita, o por eso digo, por ahí antes de llevarlo a la silla, lo que hago es jugar con el alimento, jugar, o sea, que pase toda la barrera sensorial para cuando lo vaya a sentar en la silla, ese alimento ya lo haya aceptado, ¿sí? O busco una silla más cómoda a su nivel, ¿no? Pero de a poco hay que ir trabajando, ¿sí? En lo que es la aceptación, o sea, de esta barrera, o sea, y crean en esto porque realmente la eficacia que dan estos programas, donde uno detecta, bueno, cuál es la barrera que está impactando y empieza a trabajar en paralelo con esa barrera y empezamos a manipular el alimento y a tolerarlo, solo se llevan el alimento a la boca. Y me ha pasado Mucha paciencia. que me dicen, Hay que tener mucha paciencia para esto. solo comen, sí, hay paciencia y saber el cómo, ¿no? Nunca forzarlos a comer. Muchas veces me dicen, no, solo come estas galletitas y vienen con sus galletitas. Y por ahí ponemos otra y comen otra galletita. claro, pero la mamá ya piensa que el hijo va a rechazar absolutamente todo y no le damos la oportunidad. Una pregunta, Mariana, ¿cómo transicionar un niño que está tomando un montón de sopas licuadas a lo sólido, ¿verdad? Y te estoy hablando específicamente al niño que la mamá dice, Mariana, mi hijo solamente come pollo y verduras y papa y carne en sopas, pero eso sí, si le das una papa frita, la mastica, si le das una galleta, la mastica. Entonces, no es que no mastica, solamente mastica Sino que tiene selectividad de lo que mastica. eso. ¿Es porque Bien, es conducta o es porque no puede masticar? O sea, eso, explícame un poco ese niño. no, eso es conducta. O sea, primero vamos a evaluar todo lo que es oromotor, ¿sí? Pero, por lo general es conducta, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a empezar a ver la forma en que preparamos la carne, o empezar a preparar, ¿sí? Si sabemos que acepta una galletita, si sabemos que acepta una papa frita, que son bien crunchies, por ahí lo que tenemos que hacer es trabajar, ¿sí? En armarle algo crunchy con la carne, ¿sí? Una galletita de carne, un bocadillo que sea crunchy, o sea, tratar de buscar el paralelismo entre, ¿sí? Esto que come y esto que no come y quiero que coma. Ahora, la carne no la come ¿por qué? O sea, porque por ahí también no es lo mismo el rango de apertura mandibular que tengo que usar para comerme una galletita o una papa frita que para desmenuzar un pedazo de carne, porque la papa frita, ¿sí? Y la galletita se disuelven en la boca. ¿Mm? La Es carne cierto. no, necesito, ¿sí? Cortarla.
triturarla para armar un bolo. Es procesarlo un poco más, dura más tiempo, o sea, La masticación es mucho más más tiempo. intensa, entonces hay niños que tienen hipotonía a nivel de los músculos de la masticación y por ahí, claro, comen eso que no les genera esfuerzo, pero si le tenemos que dar un pedazo de carne o le tenemos que dar un pedazo de pollo o le tenemos que dar algo donde implique, ¿sí? O sea, mayor tiempo del alimento en la boca para desmenuzarlo, ya no, ¿no? Entonces, Como ese niño tiene que ir a una fonoaudióloga que le haga ciertos ejercicios o cómo un niño, cómo se mejora esa trabajar. parte. Eso se trabaja con programas para mejorar todo lo que es la parte de masticación. Es como con mordedores, o sea, hay programas oromotores que son para mejorar todo lo que son músculos orofaciales que intervienen en la alimentación. Así como hay niños que no comen eso, también hay muchos niños, ¿sí?, que se llenan la boca de alimento. ¿Sí? Esos niños en realidad tienen como bajo umbral, bajo registro, ¿sí? Entonces, hasta que no tienen la boca llena, no activan el proceso de deglución, ¿no? Entonces ahí hay que darle como comida con más sabor, o sea, darle más información sensorial para que traguen, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es el abanico sensorial de los trastornos de la alimentación tenemos niños con bajo registro, niños que son hiporresponsivos, niños hiper, ¿no?, que ante algo o encuentran un arroz en el medio de un puré y que sacan el arroz, ¿sí? Y después tenemos niños esto, con buscadores que se llevan toda la boca. Un niño que se lleva toda la boca te está hablando de un bajo registro, entonces se lleva toda la boca, o sea, ¿por qué? Porque necesita información para activar, ¿sí?, la zona oral. Entonces, tenemos que detectar cuál es el perfil de ese niño, ¿sí?, sensorial en general, y a través de lo que es la parte de la sensorialidad oral, para ver con qué alimentos vamos a empezar a trabajar. Y ver la parte de la masticación, porque no podemos ingresar, ¿sí?, de repente carne o algo sólido a un niño que solo come semisólidos. ¿Por qué? Porque ese niño puede ahogarse, porque no tiene la habilidad de lo que es oromotor para desmenuzar el alimento. Entonces, saber que si queremos hacer el traspaso, hay alimentos, ¿sí?, que son los que se llaman alimentos fundibles, que son seguros, o sea, si el niño lo traga, con la misma saliva se va a disolver, ¿Cómo ¿sí? cuál? No, y por lo general son galletitas, snacks, hay como muchos snacks que son como, son como fundibles y bueno, Seguros. sí, hay como una lista. Por ejemplo, un niño que se lleva, ya estamos ya por encima del tiempo, pero rapidito, un niño que se lleva toda la boca, que es su manera de experimentar, ¿qué alimentos son los recomendados para él? Bueno, en realidad lo que tenemos que buscar, o sea, si se lleva toda la boca es porque está explorando, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de aprovechar eso, ¿no? Porque es lo que hace un niño naturalmente, es llevarse todos los alimentos a la boca. Tenemos que saber qué habilidad tiene a nivel oromotor para ver qué le hacemos, pero le podemos hacer una bandeja con frutas, le podemos presentar como muchos alimentos según su habilidad oromotora, porque en realidad es como el momento de, y es normal en el desarrollo que los nenes prueben, ¿no? Ahora, yo por ejemplo como todas las frutas, me encantan las frutas y las verduras. Mi hijo come todas las frutas y las verduras, que yo como, ¿no? Pero por ahí alguien hace algo con cebolla y hago. Entonces, yo le estoy enseñando que eso no es rico, que eso no se come, pero en realidad le gusta, ¿no? O sea, por eso digo, muchas veces modelamos el comer y reforzamos el no comer. Totalmente cierto. Bueno, la verdad es que ha sido un programa lleno de Sí. información, de tips, y mucha gente está preguntando, hay gente que llegó un poco tarde al live. Este live queda enseguida, apenas terminemos, en el feed de Una Luna a la Vez, para que usted tenga la oportunidad de verlo las veces que quiera y recomendarlo si tienes pues a alguien que está pasando por esto. Tenga o no tenga un diagnóstico su niño. Importante, como siempre, ver hacia el especialista y determinar cuál es la causa de que tenga cierta aprensión o cierta selectividad con algunos alimentos. Eso es importantísimo, ver la parte médica y después ir pues viendo exactamente hacia qué terapia nos dirigimos, ¿no? Para poder pues mejorar este proceso de alimentación tan básico y fundamental para todos, porque todos al final nos tenemos que alimentar de una manera correcta por los nutrientes y todo esto que pues tiene beneficios en nuestro organismo. Muchísimas gracias Maru, ¿alguna por este tiempo. que quieras decir tú?
No, gracias otra vez por invitarme. Yo, viste que me especializo en lo que es el habla, pero bueno, tuve muchos chiquitos y terminé haciendo esta formación y la verdad que creo mucho, conocemos muchos casos de niños con aversión que terminan ingresando a nuevos alimentos, pero uno tiene que creer en eso, modelar y a veces lleva tiempo, pero se puede, ¿sí? Todos los niños Así pueden es. ampliar el repertorio de la alimentación. O sea, el tema es saber cómo acompañarlos en el proceso, Claro, y ¿sí? creo que en este live tenemos los pasos bastante marcados, o sea, la evaluación médica y luego ya vemos, ok, la parte terapéutica, ¿qué pasa con qué ofende al niño? La parte visual, la parte del olfato, la parte auditiva, ¿qué es lo que ofende al niño? Ir jugando con las cosas, involucrándolo en la cocina, involucrándolo en el supermercado, no exigiéndole que coma. Luego, el hábito de la mesa, ¿verdad? Sentarse bien, sin electrónicos para que los papás puedan modelar y eventualmente ese niño va a meterse algo a la boca, ¿cierto? Con paciencia, mucha paciencia y observando también, ¿no? Observando. Yo creo que esa es la clave del éxito de cualquier terapia o de cualquier proceso. Y sin esperar que el niño lo coma. O sea, nuestro primer objetivo es que el niño juegue y acepte el alimento, sin forzarlo a comer, ¿sí? O Espectacular. sea, Sin estrés. Jugar nada más. Esos tiempos de antes que te lo comes, no te paras de la mesa hasta que te lo comas, eso ya no era. ya no puedo. Gracias, María. Gracias, Nuestra Erika. escuela no. A todos. Gracias, Maru. Gracias a ustedes por invitarme y No. espero verla en algún momento. Pronto voy a Por supuesto. voy a ver bastante. ¡Mua! Se les quiere. Bueno, Saludos.